Este pseudodivertículo o divertículo de Zenker es un divertículo de la hipofaringe posterior, en la zona de menos resistencia del músculo cricofaringio y el músculo constrictor inferior de la faringe. Su causa es una disminución de la compliance del esfínter esofágico superior, y esto se debe generalmente a fibrosis del músculo cricofaringio. Entonces, ¿cuál es el músculo que está implicado en la formación del divertículo de Zenker? Es el músculo cricofaringio. Su presentación es rara y su frecuencia en género es mayor en varones que en mujeres. El grupo etario que está más afectado es por encima de los 60 años. Podemos observar aquí el divertículo de Zenker. Es una disfunción del esófago a nivel de una zona de menor de debilidad, de una zona de debilidad a nivel del esfínter esofágico superior, y es una fibrosis a nivel del músculo constrictor inferior de la faringe, en una zona conocida como el triángulo de Killian. Podemos observar en la parte inferior el músculo cricofaringio y luego, viene el esófago. A este nivel, en la zona del triángulo de Killian, por arriba el músculo constrictor inferior de la faringe y por debajo, como base, el cricofaringio. Entre estos dos músculos se forma el triángulo de Killian, entre cuya debilidad va a protruir parte de la mucosa, es su mucosa, y formar el pseudodivertículo o divertículo de Zenker. En la clínica vamos a encontrar disfagia cervical, regurgitación, tos, borborismos cervicales, halitosis, infecciones respiratorias, debido a que el contenido alimentario va a quedarse a nivel del divertículo, como podemos observar en esta lámina. El diagnóstico lo vamos a realizar por una radiografía contrastada de esófago. También puede hacerse por una endoscopía digestiva alta, que debe ser prudente porque al atravesar el esófago en esta zona de debilidad, podría perforarse el esófago. Acá podemos observar una radiografía contrastada en la cual estamos viendo una imagen de adición, que es el divertículo, nivel esofágico. Y como ya dije, entre el músculo constrictor superior de la faringe, que generalmente se va a fibrosar, a este nivel el triángulo de Killian. A través del triángulo de Killian va a protruir el divertículo de Zenker o pseudodivertículo de Zenker. ¿Cuál será el tratamiento? Bueno, hay varios tratamientos que se puede realizar. El de predilección es la miotomía cricofaringia. Como es el cricofaringio que está fibrótico, que el que está produciendo una disfunción esofágica, entonces una miotomía cricofaringia asociada a una diverticulectomía. Esta diverticulectomía puede realizarse también por vía endoscópica, con láser o con una grapadora con una sutura mecánica llamada endoguía. Aquí podemos observar el músculo cricofaringio que debe ser incidido. Entonces el tratamiento quirúrgico es una cricofaringiotomía. Es una incisión a nivel del músculo cricofaringio o una miotomía cricofaringia, asociada o acompañada de una diverticulectomía, que puede hacerse como en esta forma de manera convencional, cortar con un bisturí y suturar, o con una sutura mecánica con una grapadora a este nivel. Otros divertículos esofágicos que ya habíamos mencionado son los epifrénicos, que se encuentran en los 10 centímetros finales del esófago, son del esófago inferior,
Son también divertículos falsos, solamente tienen mucosa y submucosa, y se deben a un aumento de la presión asociada a un trastorno motor, a una de las alteraciones motoras primarias del esófago que ya vimos anteriormente. Otros divertículos son los divertículos por tracción. Recordemos en la imagen anterior donde estaban los divertículos que teníamos los por pulsión y los por tracción. En los por pulsión, o sea, por presiones, tenemos el de Zenker, que se encuentra en el esófago proximal o a nivel de la faringe, en la hipofaringe, y aquellos que se encuentran en el esófago distal son los esofágicos o epifrénicos, que están generalmente asociadas a un trastorno primario motor. Esos son por pulsión. Otro tipo de producción de divertículo es el divertículo por tracción. Entonces veamos. Los divertículos por tracción se producen por un proceso inflamatorio alrededor de la zona del divertículo, generalmente asociados o secundarios a una enfermedad inflamatoria crónica, como puede ser la tuberculosis o la histoplasmosis, o también la sarcoidosis. Generalmente se van a localizar en el esófago medio. Estos son asintomáticos y en el caso de ser encontrados, estos deberían ser resecados porque pueden dar lugar a fístulas bronquiales, broncoesofágicas. Entonces tenemos los divertículos generalmente superiores de la hipofaringe, es el divertículo de Zenker. Divertículos del cuerpo esofágico o del esófago medio, tenemos los divertículos por tracción, secundarios a enfermedades inflamatorias. Y del tercio inferior o divertículos distales del esófago tenemos los divertículos epifrénicos, asociados a alteraciones primarias motoras del esófago. Otra patología del esófago que es importante estudiar es el reflujo gastroesofágico. En la enfermedad por reflujo, esta es producida porque hay una alteración en cuanto a dónde deben ir los alimentos, y este refluye de manera retrógrada el contenido gástrico hacia el esófago. Hay varias teorías para explicar por qué se produce el reflujo gastroesofágico. Una de las más conocidas presenta de que el reflujo tiene 3 presentaciones fenotípicas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un grupo de pacientes con reflujo que van a presentar toda su vida reflujo sin erosión del esófago, solo reflujo. Otro grupo de pacientes van a presentar reflujo con esofagitis erosiva. Y un tercer grupo de pacientes van a desarrollar esófago de Barrett. Con pocas evoluciones o variaciones entre estos 3 grupos. Quiere decir que el grupo en los cuales están incluidos el reflujo sin erosión van a pasar toda su vida con una enfermedad de reflujo sin esofagitis. El otro grupo desarrollará esofagitis y el tercer grupo desarrollará esófago de Barrett con el consiguiente progresión posible hacia un cáncer de esófago. Varios factores han sido propuestos como importantes en la fisiopatología del ERGE. Entre ellos se incluyen la barrera antirreflujo, la hernia hiatal en un 80%, la dismotilidad esofágica,
que disminuye el clearance esofágico, la hipersecreción ácida gástrica, el reflujo duodeno gastroesofágico, la dismotilidad gástrica, una alteración en la defensa mucosa esofágica, así como también factores genéticos. Tradicionalmente el ERGE se estudió como esofagitis, esófago de Barrett o solo reflujo. El concepto alternativo además plantea que puede haber progresión entre estos tres aspectos fenotípicos. Son consideraciones que se pueden tener en cuenta. Dentro de la barrera antirreflujo que va a verse alterada en el ERGE, se encuentran que están implicados el esfínter esofágico inferior, el diafragma, el músculo diafragma y el ligamento frenoesofágico. Uno de estos tres elementos puede verse alterado o pueden verse alterados los tres y producir el reflujo gastroesofágico. Otro punto importante que influye en el reflujo es la distensión gástrica, como vemos acá, el peristaltismo acelerado y la salivación, o un aumento de la presión intraabdominal que va a producir una hiperpresión a nivel gástrico y condicionar el reflujo. Así también el reflujo duodeno gastroesofágico. En 80% de los casos, la enfermedad por reflujo está asociada a hernia hiatal. Esto va a condicionar un vaciamiento disminuido del bolo alimenticio, una alteración a nivel de los mecanorreceptores que se encuentran a nivel cardial y va a provocar un reflujo precoz. Así también esto se va a ver asociado a un desplazamiento del ligamento frenoesofágico. El esfínter esofágico inferior se hace intratorácico y a una alteración a nivel del músculo diafragma. ¿Y qué va a condicionar el reflujo? La exposición prolongada al reflujo, como dije ya en conceptos más actualizados, va a provocar una esofagitis. Lo primero que se va a condicionar es una esofagitis, una inflamación a nivel de las capas del esófago. Esta esofagitis a lo largo del tiempo en la evolución puede desarrollar un esófago de Barrett, como se observa en esta lámina de patología. El esófago de Barrett va a evolucionar a la displasia y finalmente al adenocarcinoma. En el tiempo es lo que se va a producir. Algunos pacientes los podemos encontrar en alguno de estos grupos. Es una enfermedad en evolución en el tiempo. Factores que modifican la presión a nivel del esfínter esofágico inferior. Aumentan la presión. Hay hormonas que aumentan la presión, la gastrina, la motilina, los péptidos, la bombecina, la encefalina y la sustancia P. Y en cuanto a los fármacos, los alfa-adrenérgicos, los antiácidos, la metoclopramida, la domperidona, la prostaglandina F2. Aumentan la presión también en el alimento las proteínas. A diferencia, los que disminuyen la presión en el esfínter esofágico inferior tenemos en hormonas la colecistoquinina, los estrógenos y progesterona, el glucagón, la somatostatina y la secretina. En cuanto a los péptidos que disminuyen la presión, el péptido inhibidor gástrico, el PIP y el neuropéptido Y.
En cuanto a los fármacos, tenemos los beta-adrenérgicos, antagonistas del calcio, barbitúricos, diazepam, la dopamina y la teofilina. En cuanto a los alimentos, la grasa, el chocolate y el alcohol. En la enfermedad por reflujo tenemos los síntomas típicos y los síntomas atípicos. Dentro de los síntomas típicos, el más común es la pirosis, frecuente en cerca del 75% de pacientes. Además, como típicos tenemos regurgitación ácida, la disfagia, la odinofagia, el hipo, dolor torácico o epigástrico, la pérdida del esmalte dental y náuseas. Todo esto como sintomatología típica. Además, tenemos otra sintomatología que es la sintomatología atípica. Y aquí podemos distinguir los síntomas pulmonares y los síntomas otorrinos. Dentro de los síntomas pulmonares tenemos la tos crónica, bronquitis, el asma, la presencia de abscesos pulmonares. Asimismo, podemos encontrar dolor precordial. En otorrino podemos encontrar laringoespasmo, disfonías, la tos persistente también es un dolor de otorrino, un síntoma de otorrino, dolor faríngeo, la disfagia intermitente, la odinofagia, la otitis media y el aclaramiento de la garganta. Se habla de que la prevalencia de estos síntomas van a variar ampliamente entre 25 a 80%. Podemos observar como signos y síntomas atípicos se encuentran alrededor del 50%, la tos, el dolor torácico y la disfonía. Para el diagnóstico de enfermedad por reflujo debemos considerar que la clínica es casi no contributoria. Como síntoma típico vamos a encontrar la pirosis en 75% de pacientes. El diagnóstico se va a realizar por vía endoscópica, por monitoreo ambulatorio de pH, pHimetría, o por una prueba de perfusión ácida conocida con el nombre de prueba de Bernstein. A nivel endoscópico es conocido el sistema de clasificación de Los Ángeles. Mediante este sistema se va a hacer la graduación de la lesión de la mucosa esofágica en 4 grados. El grado A vamos a encontrar lesión esofágica con una mayor de una ruptura de la mucosa, pero esta menor de 5 milímetros y sin sobrepasar pliegues. En el grado B, endoscópicamente, se encuentra más de una ruptura de la mucosa y esta es más de 5 milímetros, sin embargo, sin sobrepasar los pliegues esofágicos. Grado C es aquella en la cual la lesión ha producido ruptura mucosa que sobrepasan los pliegues, pero compromete menos del 75% de la circunferencia esofágica. Y en el grado C ha habido ruptura de las mucosas que han sobrepasado los pliegues y esto involucra más del 75% de la circunferencia del esófago. Para el diagnóstico también dijimos la pHimetría. Lo bueno de este examen es que es portátil. Pueden realizarse estudios ya sea a corto o largo plazo, a corto plazo 15 minutos o a largo plazo durante un día. Esto va a valorar la capacidad del esófago para el clearance del ácido y va a medir la presión del esfínter esofágico inferior. Si encontramos una presión a nivel del esfínter inferior de 1 a 2 milímetros de mercurio, ya es diagnóstico de enfermedad por reflujo. En general, menos de 7 milímetros de mercurio de presión a nivel del esfínter esofágico inferior
ya nos puede dar indicios de una presunción de enfermedad por reflujo. 1 a 2 milímetros ya es diagnóstico. Además, este monitoreo del pH registra el número de episodios que se presentan y permite relacionar los síntomas con los episodios de reflujo. En la prueba de Bernstein se va a instilar ácido clorhídrico 0,1 normal a 6 a 8 mililitros por minuto y lo que se va a presentar dolor retroesternal en el paciente, que va a dar positividad a la prueba. Sin embargo, este examen es de baja sensibilidad. Veamos ahora acerca del tratamiento para el ERGI. El tratamiento para el reflujo incluye 3 grandes brazos: el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento endoscópico. En cuanto al tratamiento médico, este incluye la dieta. En cuanto a la dieta, deben haber comidas frecuentes y de poco volumen, evitar las grasas, cítricos y café. Hay que acostarse después de 2 a 3 horas de la ingesta, y no inmediatamente. Asimismo, se recomienda cambios en los estilos de vida. Hay que aumentar la cabecera de la cama 15 a 25 centímetros, o en otras palabras se puede decir elevar la cabecera de la cama a 22 grados. Se debe suprimir el tabaco, evitar el sobrepeso, evitar la ropa muy ajustada, evitar esfuerzos físicos, así como evitar el estreñimiento. Cuanto al tratamiento farmacológico, se están propuestos los anti-H2, los procinéticos y los inhibidores de la bomba de protones. Hay que evitar los fármacos que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, así como los que disminuyen el aclaramiento esofágico, los que retrasen el vaciamiento gástrico y aquellos que lesionen la mucosa esófago-gástrica. Las dosis recomendadas farmacológicas: anti-H2 300 miligramos día, o sea, ranitidina 300 miligramos, los prokinéticos y los inhibidores de bomba de protones de 20 a 60 miligramos día. Cuanto al tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico de referencia en enfermedad por reflujo es la fundoplicatura. Esta fundoplicatura puede ser una cirugía abierta convencional o una cirugía laparoscópica. Asimismo, puede ser una fundoplicatura total, quiere decir a 360 grados, conocida como fundoplicatura de Nissen, o una fundoplicatura parcial a 270 grados, conocido como la fundoplicatura de Toupet. Existen además otras técnicas que son fundoplicaturas parciales, la de Rossetti, la de Belsey. Finalmente, el objetivo o lo que se debe hacer en el tratamiento quirúrgico es explicar o formar cerca de una bufanda alrededor del esófago gástrico a fin de disminuir el reflujo gastroesofágico. En cuanto al tratamiento endoscópico, se han propuesto varias alternativas. Una de ellas es la inyección de polímeros inertes a nivel de la unión gastroesofágica, la aplicación esofágica intraluminal endoscópica, o también en algunos casos se ha intentado la cauterización por radiofrecuencia. Aquí podemos observar la fundoplicatura total o de Nissen o de 360 grados, en el cual se está jalando, retrayendo el esófago gástrico,
y alrededor de este se van a colocar puntos del fondo gástrico a fin de evitar el reflujo. Otra patología también importante a nivel esofágica y que constituye una de las condiciones o de los factores que van a condicionar enfermedad de reflujo, lo es la hernia hiatal. Esta hernia también es conocida con el nombre de hernia diafragmática y lo que sucede es una protrusión del estómago que se introduce en el mediastino a través del hiato esofágico del diafragma. La hernia hiatal puede ser de dos tipos: por deslizamiento a través del hiato o puede ser paraesofágica, que la más frecuente es la hernia hiatal por deslizamiento. Veamos ahora los tipos de hernia hiatal. En el tipo 1 o hernia hiatal por deslizamiento, sucede que parte del estómago pasa al mediastino a través del hiato del diafragma, como podemos observar en la imagen. Esta es la hernia que va a incrementar más aún el riesgo de reflujo gastroesofágico y que se considera como un factor predisponente. En la tipo 2 es la hernia hiatal paraesofágica. Como podemos observar, es el fondo y la porción más proximal del estómago en su curvatura mayor, que va a pasar a través del hiato esofágico y se introduce al tórax pasando paralelo o al costado del esófago. Es la hernia paraesofágica. Si las comparamos entre un estómago normal y los tipos de hernia, tenemos en esta primera imagen el estómago normal, el esófago abdominal que ha descendido normalmente. En la hernia por deslizamiento o tipo 1 es cuando empieza parte del esófago abdominal a introducirse a nivel del mediastino, y en la tipo 2 o paraesofágica, en la cual la curvatura mayor o fondo gástrico se introduce al mediastino paralelamente al esófago. Nuevamente, para observar lo mismo, la hernia por deslizamiento es el mismo esófago distal que se introduce a nivel del tórax. En la paraesofágica lo que se introduce es el fondo gástrico que pasa paralelo al esófago. Existe también o está descrita también una hernia combinada, que es una parte por deslizamiento y que esta condiciona una hernia paraesofágica. Clínicamente, en la hernia por deslizamiento encontramos pirosis, regurgitación, dolor torácico, disfagia, y es la hernia que, como ya dije, está asociada a la enfermedad por reflujo. Es por esto que su síntoma más importante o principal es la pirosis, como también se encuentra en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En la hernia paraesofágica lo que se va a presentar es sensación de llenura y saciedad después de las comidas, sensación de sofocación, un dolor de pecho anginoso. Estos síntomas van a empeorar con la posición y raramente se va a asociar a la enfermedad por reflujo. Entonces, hernia hiatal que se asocia a enfermedad por reflujo es la hernia hiatal tipo 1 o también llamada hernia por deslizamiento. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con
radiológicamente con una radiografía contrastada de esófago-estómago o con radiografía de tórax, además con una endoscopía alta. Las complicaciones de la hernia hiatal incluyen sangrado, porque es una mucosa que no es propia del esófago, que se introduce a nivel del tórax, anemia precisamente por este sangrado, o también aspiración pulmonar. Nuevamente, para observar, hernia tipo 1 por deslizamiento. El esófago abdominal se ha introducido a nivel del mediastino. Hernia asociada a enfermedad por reflujo. Hernia tipo 2 o paresofágica. La menos asociada a enfermedad por reflujo, en donde el estómago pasa paralelo al esófago gástrico. En cuanto al tratamiento, el objetivo del tratamiento de una hernia hiatal es aliviar los síntomas y prevenir las complicaciones como sangrado, anemia y aspiración. Además, reducir la regurgitación del contenido gástrico al esófago, es decir, reducir la sintomatología de reflujo o de pirosis, como ya mencioné anteriormente. En el tratamiento médico está incluido los antiácidos y los antihistamínicos, anti-H2 tipo ranitidina, famotidina, los neutralizantes de la acidez del estómago y los fármacos que disminuyen la producción de ácido, como los inhibidores de la bomba de protones. El tratamiento quirúrgico va a estar indicado cuando fallan los tratamientos médicos en el control de los síntomas. El objetivo de este tratamiento será reducir la hernia, crear un esófago abdominal de aproximadamente 5 centímetros y realizar una fundoaplicación de modo de estrechar el hiato esofágico. Esta cirugía tiende a recurrir y además el procedimiento presenta ciertas complicaciones que se deben conocer: riesgo de sangrado, riesgo de infecciones e injuria de órganos, atelectasia y neumonía. Podemos observar tratamiento de enfermedad por reflujo y tratamiento de hernia hiatal. Deben estar presentes una fundoaplicatura. La fundoaplicatura puede ser total, completa, fundoaplicatura de Nissen de 360 grados. Y los objetivos, como menciona acá, es estrechar el hiato esofágico. Hay que poner unos puntos para estrechar el hiato y a la vez plicar el fondo gástrico. El estómago es envuelto alrededor del esófago. Siempre se deja una sonda nasogástrica de inicio de cirugía, ¿no? En los primeros días posoperatorios. La segunda, que es la fundoaplicatura parcial o fundoaplicatura de Toupet, 270 grados. Nuevamente, para observar, la fundoaplicatura es un procedimiento que se puede realizar muy bien por vía laparoscópica. Acá podemos observar en la fundoaplicatura por vía laparoscópica. Se están colocando puntos para estrechar el hiato esofágico. Y en segundo lugar se realizará, como pueden ver, como una bufanda para estrechar y para poder tener un esófago abdominal, y se va a colocar unos puntos del fondo gástrico entre sí. Esta es la fundoaplicatura de Nissen. Ahora veamos otra patología del esófago, un poco menos frecuente, como son los tumores benignos del esófago. Dentro de los tumores benignos del esófago podemos encontrar lo que se llama como el anillo de Chatsky, también el síndrome de Plummer-Vinson,
Otros también que se puede encontrar en esófago es el leiomioma. Los tumores benignos del esófago representan cerca del 0.6% de los tumores del esófago. La benignidad en realidad es difícil de afirmarla en base a un estudio endoscópico o de imágenes con radiografías contrastadas. Solamente la anatomía patológica después del exéresis permite hacer un diagnóstico preciso. El tratamiento es quirúrgico en la mayoría de los casos, aunque también se han propuesto en exéresis endoscópicas como una alternativa. Ante la sospecha de un tumor benigno, la conducta debe ser de acuerdo al paciente, cómo es el estado general, cuáles son sus antecedentes torácicos, todo aquello que pueda limitar una indicación quirúrgica. Clínicamente, generalmente estos tipos de tumores son asintomáticos y de identificación esporádica, ocasional, fortuita, debido al curso de una endoscopía de rutina o de repente a una radiografía contrastada que se haya indicado por alguna otro estudio. La disfagia, cuando se presenta, es el signo más frecuente. En el tercio superior, generalmente los tumores benignos se van a acompañar de alteraciones de la deglución, regurgitaciones o de falsas rutas responsables de síntomas pulmonares como tos crónica, neumopatía recidivante o aspirativa. Mientras que en el tercio inferior es responsable del reflujo gastroesofágico o síntomas tipo pseudoacalasia. Los exámenes para el diagnóstico de los tumores benignos son la radiografía de tórax, la radiografía contrastada de esófago, la tomografía, la resonancia. Otro examen también que es importante, como ya mencioné, es la endoscopía digestiva alta. En cuanto a qué tipos de tumores benignos podemos encontrar, estos pueden ser dependiendo de las capas del esófago. Pueden ser mucosas, como que son las más raras, o también intramurales, que son un poco más frecuentes. Hay un término subepitelial que es preferido al término submucoso en el caso del leiomioma. Los subepiteliales más frecuentes son 50% de tumores conjuntivos, como son los tumores como leiomioma. 20% son quísticos y fibrovasculares. Un 8 a 16% de estos tumores benignos son a células granulosas. En términos generales, el tratamiento del tumor benigno es la exéresis. Esta va a ser endoscópica cuando el tumor es menos de 2 centímetros. Los más voluminosos van a requerir un tratamiento quirúrgico en el cual hay que realizar una miotomía de la capa muscular y enucleación y cierre de la capa muscular. Encontramos como el anillo de Chatki. Estos son repliegues mucosos o músculo mucosos, circulares o no, que pueden ser únicos o pueden ser múltiples, asintomáticos, que pueden producir disfagia intermitente a sólidos. Se localiza frecuentemente en la unión escamo-cilíndrica del esófago y generalmente es solo de manejo médico. Puede estar también asociado a reflujo o a hernia hiatal. Otro tipo de tumor es el llamado síndrome de Plummer-Vinson, en el cual encontramos una asociación entre unas membranas esofágicas cervicales, ese esófago superior,
que producen disfagia y anemia por deficiencia de fierro. El tratamiento es la corrección de la anemia y desaparecen las membranas. Otro tumor es el subepitelial, el leiomioma. Es el más común de los tumores benignos del esófago. Produce obstrucción. La mucosa es sana o puede estar también ulcerada dependiendo del tamaño del tumor. En este tipo de tumores no se recomienda la biopsia, sino que está indicada la exéresis quirúrgica.